Hola chicos, saludos, bienvenidos a una nueva clase más, a la clase 1.6, donde nos toca hablar sobre lo que son las herramientas de apoyo y la SMB y la 6C. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jonathan Peña, ya sé que todos ustedes me conocen, pero algunos otros tantos que se vienen incorporando, pues a lo mejor no. Saludos a todos, de verdad que muchísimas gracias por estar allí. Debo primeramente disculparme con todos ustedes porque el día sábado no pudimos hacer la grabación de la clase, tuvimos algunos percances. Nosotros nos encontramos en la ciudad de Bogotá, en el país de Colombia, y en el edificio donde nosotros estamos, que es en el edificio Cundinamarqués, estuvieron haciendo labores de reparaciones eléctricas. Pues este edificio es un edificio de mucho comercio especializado en la parte de telefonía móvil, es un edificio de puras cuestiones de telefonía móvil, pero es un edificio bastante viejo, ¿ok? Entonces, claro, nos toca estar por estos lares para estar cerca del mercado, cerca del tema de la reparación de equipos móviles, pero el hecho de que es un edificio viejo también comprende la situación de que a veces es complejo con el tema de las partes eléctricas, ¿no? Sin embargo, bueno, mis disculpas a todos ustedes, de verdad que la intención es que podamos avanzar y podamos crecer profesionalmente como toda una comunidad. De verdad que estas clases yo estoy tratando de crearlas de una manera que realmente podamos sacar provecho y que pueda ser de muchísima utilidad para todos los compañeros que puedan aprender a reparar bien, bien, con fundamento, con bases teóricas, que estas bases las vamos a llevar a la práctica. Este primer módulo, quiero que sepan que hemos visto bastante electrónica, hemos visto muchas cosas sobre el tema básico de la electrónica, pero sé que son fundamentales para el desarrollo. Nosotros acá tenemos un laboratorio preparado para que ustedes ya en las siguientes clases y empecemos ya a familiarizarnos en la parte de servicio técnico y ya bajarle un poco a la teoría y meternos un poco más a la práctica. De hecho, el día de hoy vamos a hacer una práctica para diseñar nuestra SMB, ¿ok? Así que bueno, empezamos el día de hoy. El tema de hoy es SMB Smartbox, ¿ok? Como así se conoce, muchas personas la han llamado Maruchan Box, como un colega que tengo en Argentina, la han llamado Chukifli Box, no sé qué Box. Lo cierto es que esta herramienta no tiene ninguno de sus nombres, ¿ok? De hecho, SMB o Smartbox es un nombre que también fue inventado por Canok. Él es un indonés que le di este nombre, digamos, para comercializar esta técnica. Pero realmente, estos son técnicas y procesos que existen desde hace muchísimos años, ¿ok? Es igual que hablar de la E6C, el Capacitor Inlay Checker. O sea, ese es un nombre también inventado. Realmente eso es un método de medición llamado o conocido como método de medición a cuatro puntas o método Kelvin. Y la SMB, su nombre real es puente de Wheatstone, ¿ok? Es un puente de Wheatstone que básicamente intentamos emular al hacer este tipo de configuración. La diferencia de esto a esto es que esto solamente tiene un voltímetro, que el voltímetro nos permite a nosotros conocer o despejar una resistencia desconocida, pero ya vamos a hablar de ese punto. Y el método de Kelvin es un puente, de hecho es la mitad de esto, ¿ok? Para, digamos, detectar cortos en capacitores, viendo cuáles son el factor resistivo menor que tenga el capacitor. Ya esto lo vimos en clases anteriores, pero es igual. Hoy vamos a tratar de hacer una especie de repaso general para entender SMB, 6C, que sepan que esto no es un misterio, que no necesitan ser técnicos de la NASA para entender y comprender el funcionamiento de esto. Estas no son herramientas indispensables en el servicio técnico. Nosotros con un multímetro podemos hacer exactamente lo mismo con lo que vamos a hacer con esto. Esto es lo único que nos ayuda a simplificar procesos. Eso sí, nos ayuda a simplificar procesos, pero tampoco es que es la herramienta del año, ¿no? O sea, sí es bueno que la tengamos en nuestro laboratorio porque podemos evaluar cuando de repente un Tristar en un teléfono está dañado, cuando una línea está comprometida, está en corto, no tiene los valores correctos, pero tampoco es una Biblia que vamos a necesitar para poder leerla a diario, no. Entonces, básicamente eso es. Se llama SMB, su nombre real es Puente de Wheatstone. Eso es lo que nosotros intentamos emular acá. Comercialmente se conoce como SMB o Smartbox o Maruchan Box o el nombre que le hayan puesto, pero realmente es una herramienta para conocer diferencias de potencial y evaluar valores referenciales, ¿ok? Hoy voy a aclarar el tema de qué son los valores referenciales o los valores de referencia
y qué es la impedancia, porque lastimosamente en el tema de las redes sociales y en el internet, como hay mucho contenido que no ha sido filtrado, entonces le llaman a tomar los valores de referencia como medir las impedancias, y eso es un error total. ¿Ok? Eso también lo vamos a hablar el día de hoy. Entonces, bien, vamos a empezar hablando del puente de Wheatstone aquí. Bien, básicamente el puente de Wheatstone está compuesto de 3 resistencias y un voltímetro. ¿Ok? Matemáticamente, nosotros nos interesa despejar Rx. Rx es un valor de una resistencia desconocida, un valor de una resistencia que no conocemos, ¿ok? Valores de resistencias muy pequeñas. Entonces, pues nada, con un multímetro colocan 2 resistencias, si se dan cuenta están como en paralelo, ¿ok? Y estas resistencias R1 tienen un valor específico. No vamos a ahondar tanto ni profundizar tanto en la parte científica porque a lo mejor puede que no sea ni necesario, ¿ok? Siéndoles franco. Entonces, tenemos R1, que tiene un valor específico, tenemos R2, que es una resistencia variable, por eso es que tiene ese símbolo, con la flechita, y tenemos R3, ¿ok? Nosotros nos interesa despejar es Rx. Al nosotros tener estos 3 valores resistivos, que sepamos cuáles son sus valores conectados a un multímetro, nosotros movemos esta resistencia y conectamos aquí la resistencia que tenemos el valor desconocido, en teoría, ¿ok? Y al medir acá y buscar la forma en que el voltímetro me dé el valor más cercano a cero, quiere decir que estoy igualando el valor de esta resistencia con esta, ¿ok? Eso es teoría, y con eso nosotros podemos descifrar el valor de Rx. Ahora bien, si me preguntan si el puente de Wheatstone o ese cálculo lo vamos a necesitar para reparar teléfono, no, no lo vamos a necesitar. ¿Ok? Se le aplica igualmente una fuente y todo el tema para aplicarle una tensión, pero no lo vamos a necesitar. Quería explicarles algo de la teoría para que supieran, pero realmente a nosotros lo que nos interesa es esto que está acá. Básicamente la SMB, la Smartbox, que así me gusta cómo se llama, suena genial, son 2 multímetros, ¿ok? Uno que está configurado en la escala de voltios, ¿ok? Y otro que está configurado en la escala de miliamperes, ¿sí? Miliamperes. Entonces tenemos 2 voltímetros que pueden ser, o mejor dicho, deben ser de escala fija, no de autorrango, de escala fija. Y al nosotros configurar uno en voltímetro, otro en miliamperes y utilizar una fuente de poder que vamos a configurar a 4 voltios, con una tensión de 4 voltios y con una corriente máxima de 50 miliamperes, para que cuando vayamos a hacer las mediciones en una tarjeta no estropeemos ningún componente o ningún circuito. O sea, máximo de corriente 50 miliamperes, punto importante. Si nosotros configuramos nuestra fuente con estas características, ¿qué hacemos nosotros? Agarramos la línea positiva de la fuente, ¿ok? La línea positiva de la fuente, y la vamos a conectar al positivo del multímetro, ¿ok? Al positivo del multímetro. ¿Cuál es el positivo del multímetro? El que tiene las indicaciones de voltaje, ohmios y miliamperes, ¿ok? Ese zócalo. Ese zócalo que está allí, o esa conexión, es la que vamos a utilizar nosotros para hacer, digamos, nuestra SMB, ¿ok? Si vemos aquí, vemos que es este que está aquí. Voltaje, ohmios, miliamperes y diodo. Y vamos a utilizar el COM. Este no lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar estos dos. ¿Bien? Entonces, luego que lo conectamos allí, que pueden ser como unos conectores banana, ¿ok? Unos cables infinitos. Entonces conectamos ese cable y lo llevamos hasta una resistencia, ¿ok? ¿De cuánto es esa resistencia? Bueno, les cuento. Esta resistencia puede ser de 680 ohmios, ¿ok? Puede ser de 680 ohmios, ¿sí? O podemos utilizar una resistencia variable de 1K, de 1 kilo ohms, pero este es variable. Es variable, una resistencia variable, así como la que vimos en el puente de Wheatstone, ¿ok?
Esta resistencia variable de 1K me permite ajustarla de 0 a 1, o sea, pasa por 680, para darle precisión a las lecturas, para darle precisión a las mediciones que vamos a realizar. ¿Okay? Si no quieren complicarse tanto, no hay problema. 680 ohmios está bien, es más que suficiente. ¿Bien? Pero también podemos utilizar, si queremos buscar precisión, una resistencia variable. ¿Luego qué? Luego conectamos un diodo LED. Un diodo LED que cuando hagan la construcción tienen que evaluar cuál es el ánodo y el cátodo del diodo, porque he tenido muchos compañeros que me han llamado, me dicen, profesor, conecté el diodo, hice todo tal cual como me lo explicó y tal, pero el diodo no enciende y no me da lectura. El diodo está al revés. ¿Ok? Tienen que saber cuál es su ánodo y cátodo. Bien. Ánodo y cátodo. Importante. Igualmente, yo en esta clase les voy a dejar contenido muy valioso, donde está esto ya con un esquema, ¿no? Pero quiero explicárselo para que no vayan a cometer errores. Luego conectamos nuestro diodo al positivo del multímetro, ¿ok? Ya ahí hemos terminado el recorrido del cable rojo de la fuente. Sale de aquí, llega hasta aquí, a esta conexión, llega hasta la resistencia, de la resistencia pasa al diodo, del diodo al conector positivo del multímetro que vamos a configurar en la escala de miliamperes, ¿ok? Para poder hacer nuestra herramienta. Ahora bien, tenemos el segundo cable que proviene de la fuente, que va a ser nuestra primera conexión y es la parte negativa que va hacia la tarjeta. Negativo, pasa por aquí el cable negativo y llega hasta un conector que vamos a soldar en la puntita. Por dentro va el cable y soldamos en la puntita. ¿Ok? Este sería nuestro cable que va a GND, o sea, a grano. Bien, ese es nuestro cable que va a grano. Bien, porque la otra punta es con la que vamos a hacer nosotros las mediciones, porque vamos a hacer los puntos de prueba. Y esa entonces va desde el conector negativo del multímetro de volt y va hasta la conexión negativa, aquí, del multímetro que está configurado a miliamperes. ¿Ok? De ahí va el cable, ¿ok?, hasta la punta de prueba. Bien, estas vendrían siendo las puntas de prueba. Puntas de prueba. ¿Ok? Puntas de prueba. Puse como una especie de acento. Entonces, esas puntas de prueba son las que vamos a utilizar para medir en la tarjeta. ¿Ok? Supóngase que aquí yo tengo una board, no sé, de un iPhone 6, y recuerden que todo lo externo, los blindajes, vendría siendo GND. ¿Ok? O sea, imagínense que aquí tenemos componentes, aquí hay componentes, todo esto son componentes. Donde van los tornillos, donde van las plaquitas, eso viene siendo GND. Entonces mi punta GND va hacia lo que es la parte negativa, el chasis, toda esa zona donde entran los tornillos. Eso es tierra, ¿ok? Eso es GND. Y con la positiva vamos a medir las líneas que vamos a tomar en las mediciones para comprobar una tarjeta, el estado o el estatus de una tarjeta. De esta manera es que nosotros fabricamos y construimos la SMB. No es nada tan complejo. Considero que la SMB es una herramienta, a mí me ha parecido útil. Por eso yo la denomino como herramienta de apoyo. ¿Sí? Como herramienta de apoyo. La denomino como herramienta de apoyo porque de alguna manera me permite conocer por lo menos el estatus de una línea o el estatus de las líneas que conectan hacia el tristar o el tristar, como lo llaman. ¿Ok? Y pues nada, puedo evaluar unas señales de referencia que me van a generar esas líneas, y con esas señales de referencia yo puedo entender fácilmente si está en buen estado o no el componente. ¿Ok? Ahora,
Esto le han hecho 200.000 versiones a esa herramienta, ¿ok? De hecho, antes de que se hiciera una versión emulada de la SMB, quien hizo el primer circuito de diseño para emular esta herramienta fue su servidor, ¿ok? Humildemente se los digo, porque vi que después empezaron a crear contenido en internet y en las redes sociales y en todas partes hablando de la herramienta. Y si quieren buscan en mi Facebook, van a ver que yo tengo una publicación hecha sobre esto hace muchísimos meses atrás, antes de que todo el mundo hablara de esta herramienta. Y ya luego cada quien empezó como a crearle sus distintas versiones. Esto se lo comento porque sé que a lo mejor van a ir a la red y van a investigar y van a ver que fulanito de tal hizo la Maruchan Box, el otro hizo no sé qué, el Coffee Break Box, el otro hizo, y cada quien la hizo a su manera, ¿ok? Pero realmente la explicación es simple, o sea, no necesitan tantos elementos. Si tienen 2 multímetros en su laboratorio, que sean de escalas fijas, cuando hablo de escalas fijas es que sea así, ¿ok? Que sea así, no autorrango, una fuente de poder que ustedes tengan, cualquier fuente de poder que pueda configurarse la corriente máximo de 50 miliamperes, si no hay que colocarle un limitador de corriente, ¿ok? Ya arman su SMB sencilla, donde no van a gastar mucho dinero, y la herramienta sirve de apoyo. Realmente la herramienta se sirve de apoyo. Hay una base de datos que dispone Canok, ¿ok? Yo estoy haciendo mi propia base de datos ahorita, pero no la tengo terminada, pero Canok dispone de una base de datos que él terminó y que para tú entrar a esa base de datos tienes que pagar una membresía. Pero estamos hablando de que es una membresía que viene con la herramienta que te cuesta $350. Y a lo mejor toda la comunidad de técnicos en el mundo no tiene la capacidad inmediata de adquirirla, como de repente hay técnicos que sí, ¿ok? Y la base de datos está fenomenal porque yo compré la base de datos, ¿ok? O sea, tuve acceso en un tiempo, pero no la copié, porque no te permite copiarlo. Me hubiese gustado adquirir esa información. Pero esto se ha convertido como una guerra, ¿no? Una guerra entre los instructores o las personas que forman, los técnicos que tienen un nivel de experiencia mayor. Y entonces dice, bueno, yo hice mi SMB, o bueno, no le creas a fulanito, créele a Prensejo. No, yo les voy a pedir algo a todos nuestros compañeros, a todos mis compañeros que tengo ahorita en la clase especializada de iPhone, que es una comunidad de alrededor de 740 personas que están viendo este curso en todas partes del mundo. Yo tengo dividido varios grupos, ¿ok? Varios grupos por mes. Por mes tengo un grupo. Este mes el grupo tal, este mes el grupo tal. O sea, todos ustedes les digo, no entremos en estas confrontaciones. Yo creo que no es necesario, ¿ok? Y les hago esta aclaración porque sé que hay personas que buscan un modelo a seguir, ¿bien? Y más que un modelo, o mejor dicho, a una persona a seguir. Lo estoy planteando mal. Una persona a seguir. En vez de buscar a una persona a seguir, busca un modelo que te sea funcional, que tú sepas que vas a aprender, un modelo que además te genere empatía. Si tú te sientes bien contigo mismo al ver estas clases, créeme que vas a aprender, ¿ok? Porque cuando tienes empatía con la persona, aprendes de verdad. Y lo que viene son clases muy intensas, son clases que requieren de otro nivel de teoría y otro nivel de práctica, y mi objetivo con esto es que ustedes realmente aprendan y tengan conciencia real de lo que están haciendo y no dejen que cualquiera venga y les diga, no, porque miren lo que tengo acá. No, o sea, es sencillo. 2 multímetros, una fuente de poder. Una resistencia de 680 ohmios o una resistencia variable de 1K, un diodo LED. Listo. Ahora, a los que a lo mejor quieran hacer su herramienta parecida a la original, ustedes le pueden complementar a esa herramienta un regulador de voltaje, ¿ok? ¿Cómo es el regulador de voltaje? Ya les voy a mostrar, si quieren, tomen nota allí para que, puedan ver.
Yo les dejo el espacio para que puedan tomar nota de manera que puedan colocarle pausa a la clase, ¿no? Le puedan colocar pausa y pues puedan tomar nota allí, tan, 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 tan. Fíjense, la original, la SMB original trae un regulador, ¿no? Un regulador con un potenciómetro allí o una resistencia variable que permite ajustar y calibrar el voltaje a un valor específico, ¿no? Básicamente es emular una fuente de poder. Eso es lo que hace el regulador. Una batería de 9 voltios regula el voltaje a 4 voltios exactos, ¿ok? Y a una corriente de 50 miliamperes para poder tener la configuración precisa y que todos podamos tener los mismos valores a medir. Básicamente es eliminar, imagínense que eliminamos la fuente, ¿verdad? Y diseñamos un regulador compuesto por un transistor que tiene una salida positiva y una salida negativa, ¿ok? Bueno, vamos a ponerlo al revés, positivo aquí, negativo acá. Y esta va para acá y esta va para acá, ¿ok? Y entonces eso va conectado a una batería, imagínense que esta es la batería de 9 voltios, y internamente hay un transistor que regula ese voltaje para que bote 4 voltios con 50 miliamperes. ¿Ok? Básicamente eso es lo que hace el regulador que les voy a mostrar ahorita. Bien. Ahora, ya yo se los dibujé para no tener que hacerlo nuevamente. Aquí está. Miren, fíjense. Si vemos aquí, les voy a explicar. Vamos a ver si se ve bien. Es un transistor LM317 que viene siendo el regulador. Y ese transistor LM317 tiene una entrada. Ok, aquí. Una entrada que es por donde va a entrar el voltaje de la batería, los 9 voltios, ¿ok? Ya yo se lo voy a dibujar en el pizarrón también para que vean poco a poco. El transistor, una resistencia de 240 ohms, una resistencia variable de 5K, tiene esta configuración. En la entrada lleva un condensador, un capacitor de 0,1 microfaradios y la salida positiva del transistor. Que va, esto sería lo que iría aquí, ¿ok? Allí. Y este negativo sería el que iría acá, ¿ok? Vamos a dibujárselo para que ustedes puedan comprender mejor. Voy a poner esto aquí para yo guiarme. Y se los voy a dibujar para colocarle la batería de 9 voltios y todo. Y ahorita vamos a pasar a la mesa de trabajo para que vean mi SMB y vean cómo la pueden ustedes diseñar internamente y así les queda como un poco mejor, ¿ok? Transistor regulador. Vamos a dibujarlo aquí. Esto es un LM317, ¿ok? Bien. El LM317 tiene un pin de entrada en esta posición. Esto viene siendo in, entrada de voltaje. Tiene un pin, este del centro viene siendo out, salida, igual que aquí. Aquí, en la chapa superior del transistor, es out también. ¿Okay? Lo podemos tomar o de aquí o de este pin que está acá. ¿Okay? Viene siendo exactamente lo mismo. Bien. Y tenemos un pin de ajuste. Este es el pin de ajuste. A, D, J. Ajuste. Este pin. Para variar el voltaje de 9 a 0. ¿Ok? Para ese pin. Entonces en ese pin conectamos un potenciómetro. Este es el símbolo de una resistencia variable o potenciómetro. ¿Ok? Y de aquí a aquí va una resistencia que va en la salida, en el load. Que esa resistencia sería de 240 ohms. 240 ohms. El potenciómetro variable es de 5K. 5K. 5 kilo ohmios. ¿Ok? 5000 ohmios. ¿Sí? En la entrada, bueno, el potenciómetro iría a tierra, a ground. ¿Ok? Y en la entrada tenemos un capacitor que tiene un extremo positivo y un extremo negativo. Este es un capacitor electrolítico, así se llama. ¿Ok?
o condensador electrolítico. Capacitor. ¿De cuánto es el capacitor? De 0,1 microfaradio. ¿Ok? Ese es su valor. Y ese va conectado también a GND, a gramo. Esto es GND, esto es GND. ¿Ok? Gramo. Bien, van conectados a tierra. Entonces tenemos un pin positivo y tenemos un pin negativo. Estos dos son los que van a la batería. Y aquí tenemos una salida positiva y tenemos aquí una salida negativa. Estos son los que van a los multímetros. Entonces este es el lado de los multímetros. ¿Ok? Multímetros. Ese es el lado de los multímetros. Aquí conectamos los multímetros como les mostré en la imagen anterior. Y aquí conectamos la batería. Ahora, imagínense que tenemos la batería que tiene su polo positivo y su polo negativo, positivo negativo, y esa batería es de 9 voltios, ¿ok? De 9 voltios. Y es de 500 miliamperes. Nosotros aquí en esta salida necesitamos 4 voltios y 50 miliamperes, ¿ok? Es lo que necesitamos que salga de acá. Entonces nosotros agarramos el positivo de la batería y lo conectamos aquí. Y el positivo y el negativo de la batería lo conectamos acá. ¿Ok? Listo. Ya ahí tenemos nuestro regulador con la batería. Así es como es el diseño original. ¿Ok? Hay personas que le ponen unos caimancitos, le adaptan unas bananitas para poder hacerlo como más fácil de manejar, ¿no? Entonces, pero básicamente esto es, aquí nosotros ajustamos, imagínense que este es el potenciómetro aquí, ¿ok? Con la resistencia variable. Y ahí es donde es el potenciómetro de ajuste, ¿ok? Que va de 0 a 9 voltios. De 0 a 500 miliamperes. ¿Bien? ¿Qué hacemos nosotros? Medimos con un multímetro la salida al conectar la batería, hacemos el ajuste y entonces configuramos midiendo la escala de voltios con un multímetro acá, configurando ese regulador a 4 voltios con 50 miliamperes. Algunos este valor les puede dar 30 miliamperes. ¿Ok? Les puede dar 30 miliamperes. Está bien. Con eso les va a funcionar igual. Lo importante es que no superen los 50 miliamperes. ¿Por qué? Porque al hacer mediciones pudieran estropear cualquier otro circuito. Bien, entonces es importante. Esto sustituye a la fuente. Bien, eso sustituye a la fuente. Ahí no hay ningún secreto especial. Si quieres tomen nota para que también tengan esa referencia. Bien, continuamos entonces. ¿Qué vamos a hacer nosotros con la SMB? Vamos a tomar valores de referencia. ¿Ok? Esos valores de referencia que nosotros vamos a tomar son valores que nos van a servir para guiarnos con otros valores de referencia que podamos nosotros haber hecho en una bitácora o en una base de datos, valores de referencia que nos van a permitir comparar y saber si un equipo está bueno o está malo. ¿Ok? Si está bueno o está malo, bueno, hacemos la comparación, bueno, esto es, ya, listo. Bien. Pero básicamente es eso, valores de referencia. ¿Ok?
No estamos midiendo impedancia en ese momento, ¿ok? Valores de referencia. ¿Cómo es esos valores de referencia? Bueno, que te va a decir, por ejemplo, cuando hacemos la medición con un iPhone, conectamos el DOT-Test, que es un instrumento que nos permite medir las líneas del TriStar o del TriStar. Nos va a decir, bueno, en el pin 1 te va a dar tanto y tanto, en el pin 2 te va a dar tanto y tanto, en el pin 3 tanto y tanto. Entonces te está dando unos valores que son referenciales. Y esos valores de referencia pueden tener una tolerancia del 20%, ¿ok? Más o menos del 20%, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Si de repente nos dice que en el pin 1 de la línea de un TriStar, por ejemplo, nos dice que en el voltímetro nos debe dar 1,23 y en el microamperímetro nos debe dar 0,00, ¿ok? Entonces, si nos dice que tiene 20% de tolerancia, puede ser este valor que está aquí, 20% hacia arriba o 20% hacia abajo. O sea, este valor que nos dé cada línea puede estar 20% por encima o 20% por debajo. O sea, si nosotros tomamos 1,23, lo multiplicamos por el 20%, ¿ok? Y eso lo podemos restar, subir o bajar. ¿Sí me explico? No sé si lo expliqué bien, pero básicamente, para que me entienda mejor, si me da 1,10, 1,15, por ejemplo, 1,15, está dentro del 20% de tolerancia, ¿ok? Hacia abajo. O si me da 1,30, está dentro del 20% de tolerancia, ¿ok? Quiere decir que esta línea está bien, está buena. Eso es para que aprendan a medir, ¿no? De esta manera ya lo vamos a evaluar en la práctica. Pero es importante que sepan que son valores referenciales que tienen un 20% de tolerancia. No más que eso, ¿ok? No son impedancias. Ojo, no son impedancias. ¿Bien? Hay muchas personas que dicen, no, mídele las impedancias. Amigos, cuando nosotros trabajamos con DC, corriente directa, medimos son valores resistivos en DC. Pero cuando hablamos de AC es cuando hablamos de impedancias. Voy a hacerles la explicación. Imagínense que tenemos una fuente DC, ¿ok? Aquí voy a dibujarles una fuente DC. Una fuente DC. DC. ¿Ok? Voltaje de corriente directa. Y a esa fuente DC yo la conecto a una resistencia. Al conectar esa fuente DC a una resistencia, aquí se va a generar una intensidad, una corriente de consumo de la resistencia. ¿Ok? Obviamente, aquí nosotros estamos evaluando es resistencias. ¿Ok? Que se opone al paso de la corriente. ¿Ok? Por eso es que se genera esa intensidad, porque la resistencia se opone al paso de la corriente. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es resistencia, en DC. Ojo con esto, en DC, resistencia. Impedancia, aquí estamos hablando de resistencia, impedancia. Imagínense que tenemos una fuente de corriente alterna, ¿ok? AC, voltaje de corriente alterna, al cual conectamos a una resistencia que tiene una impedancia. La impedancia se expresa en Z. Aquí se genera una impedancia, pero una impedancia en AC. ¿Okay? Una impedancia, no, una intensidad en AC. ¿Okay? Ahí se está generando la intensidad en AC y aquí en DC. Bien, entonces, este factor es impedancia. ¿Ok? Ahora ustedes dicen, ¿cuál es la diferencia? Bueno, en AC, digamos que la impedancia es como una resistencia compleja, ¿no? Supóngase que tenemos aquí una impedancia, ¿ok?
que esa impedancia pudiera tener internamente una resistencia, ¿ok? Internamente una resistencia, esa impedancia pudiera tener una resistencia, pero esa impedancia también pudiera ser una impedancia que tuviera una reactancia. O sea, me explico. Sería algo como colocar la impedancia que tiene una resistencia más un capacitor. ¿Ok? Eso sería, aquí tenemos la resistencia, esta sería la resistencia, y esta sería el capacitor. Y el capacitor, en este caso, sería la reactancia. Vamos a expresarla en X. Bien. Entonces, en este caso estamos hablando de impedancia. ¿Por qué? Porque aquí se aplica el término de resistencia compleja. Básicamente, porque la resistencia tiene un elemento de reactancia que la convierte en un elemento complejo y por lo tanto en AC se conoce como impedancia. Bien, si nosotros explicáramos esto de una manera, digamos, matemática, pudiéramos decir que la impedancia, en este caso, es igual a la resistencia más la reactancia, ¿ok? Así, más Rx. ¿Sí? Expresado matemáticamente sería Z es igual a R más X. X viene siendo la reactancia y esta es la resistencia. ¿Ok? Reactancia, resistencia. ¿De acuerdo? Entonces hay que ver si esa reactancia es capacitiva o inductiva. Eso va a depender. En este caso es un capacitor. Por lo tanto, la reactancia sería XC, ¿ok? XC. Poniendo el ejemplo que tenemos aquí arriba, XC. Pero si de repente es inductiva, vamos a poner el ejemplo aquí. Tenemos la resistencia más un inductor, ¿ok? Que es una bobina. Bien. Entonces aquí estamos evaluando la impedancia en Z. Impedancia, ¿ok? En Z. Entonces, la impedancia tiene una resistencia y tiene un inductor que se expresa en L, ¿ok? ¿Cómo explicaríamos nosotros esto matemáticamente hablando? Diríamos entonces que Z es igual a R, que viene siendo resistencia, más XL, ¿ok? En este caso, aquí expresamos como X, como reactancia, ¿ok? XL, o sea, una reactancia inductiva, ¿bien? Entonces, en el caso de corriente alterna, las cosas cambian. Por eso es que se conoce como impedancia, ¿bien? Impedancia. No podemos confundirnos con estos términos, ¿por qué? Porque con preocupación, muchos colegas, instructores, amigos, yo tengo como amigo y compañero de trabajo a Fer Samble, que es un gran instructor, y él es como yo, estudiante, y bueno, le ha gustado mucho la investigación y el análisis, y pues esto lo hemos hablado con muchísima preocupación en el gremio de técnicos, porque no podemos estar hablando de impedancias cuando la impedancia es mucho más que un valor resistivo, un valor de una resistencia. Entonces, hablan de impedancia en DC, y en DC es resistencia que se opone al paso de la corriente. En DC es resistencia que se opone al paso de la corriente aquí. Y aquí es impedancia que se opone al paso de la corriente alterna. Porque la impedancia viene siendo una resistencia compleja. ¿Por qué compleja? Porque la resistencia puede tener un elemento de reactancia, un elemento adicional. En este ejemplo que les mostré, nos indica que Z, que viene siendo la impedancia, es igual a la resistencia, que aquí la tenemos, más la reactancia, que la reactancia es capacitiva, XC. ¿Ok? Igualmente acá puede ser
una impedancia que tenga una rectancia inductiva. ¿Ok? Entonces, XL, Z, que viene siendo impedancia, es igual a R más X, que es la inductancia inductiva. La rectancia inductiva. Bien, entonces, ya espero haber aclarado el tema de la impedancia, para que por favor no sigamos cometiendo el mismo error una y otra vez, porque no vale la pena que sigamos cometiendo ese error. Y ahora vamos a pasar a la mesa de trabajo, chicos. A la mesa de trabajo. Hoy la clase no es tan extensa, porque bueno, básicamente este tema tampoco tiene mucha harina para cortar, ¿no? Voy a voltear la cámara un momentico acá y vamos a ajustarla para que puedan ver a detalle. Disculpan el movimiento, pero necesito que vean a detalle lo que vamos a hacer acá. ¿Okay? Bien. Entonces, ya saben que estamos midiendo con este instrumento, son señales de referencia. Señales de referencia. Fíjense aquí yo tengo mi SMB, la cual, bueno, me saca a veces de muchos apuros, ¿no? De muchos aprietos aquí en el laboratorio. Fíjense que si vemos aquí, yo la hice de la siguiente manera. Tengo el cable rojo, que es el caimán. Este es el cable que va a la fuente, ¿ok? El cable que va a la fuente. ¿Bien? Fíjense cómo lo hice. Dos bananas, dos bananitas, el cable del caimán. Entonces conecto un cable aquí, ¿ok? Que va a ir al socket en la parte inferior, perdón, aquí, y otro acá, ¿ok? Y este es el que va a la fuente, el que va a alimentar el multímetro de la fuente, a la fuente, perdón, ¿ok? Bueno, de hecho, en el dibujo está así, está al contrario. Este entra aquí y este entra aquí. Bien. Aquí conectamos el positivo de la fuente, ¿ok? ¿Se acuerdan? Que pasaba, venía hasta aquí, después entraba acá. Bueno, antes de entrar aquí en el dibujo que yo les mostré, antes de entrar al multímetro que mide miliamperes, pasaba por un diodo y una resistencia. Ustedes dirán, ¿dónde está el diodo y la resistencia? El diodo está aquí adentro. Si lo observan, van a ver que el diodo está aquí, ¿ok? Y la resistencia está adentro del multímetro, ¿ok? Vean, ahí está la resistencia. ¿Sí se ve? Ahí está, ¿ok? ¿Qué hice yo? Yo separé el circuito. Vean, fíjense que aquí entra, déjame quitar estos cables de aquí. Aquí entra, aquí es donde entra el plug, ¿ok? El banana, el conector banana, que viene entrando aquí. Voltaje, ohmios y miliamperes, ¿ok? Entra allí, viene de aquí, al contrario, viene de aquí. Este es el que va a la fuente, acá. ¿Ok? Allí. Viene de aquí para acá. Y aquí es donde salía el diodo y la resistencia. Pero, si vemos, es este punto que está aquí. Si se dan cuenta, yo separé internamente el circuito, le hice una separación, lo aislé. Fíjense aquí cómo lo aislé, porque esto iba soldado, aquí iba junto, de aquí, es que no se enfoca bien, ahí. Y aquí venía para acá, y venía soldado esto junto. Entonces yo lo separé allí y tomé la línea de donde entra el conector, allí, y de ahí la saqué y la llevé hasta la resistencia, aquí. De ahí le soldé el cable que iría hasta la resistencia, ¿okay? Que sería este cable que está aquí. Iría, pasa por aquí abajo y llega hasta la resistencia de 680 ohmios. Luego soldo al LED, del LED sale otro cable que viene hasta este punto, que viene siendo el punto donde va soldada la unión allí, pero yo lo separé.
¿Ok? Por esa razón es que empotré el LED internamente en el equipo. Ahora, esto lo van a tener ustedes en un planito que está allá aquí mismo en la clase, para que puedan saber. Quería que lo vieran internamente, porque internamente es que pueden conocer cómo es. ¿Ok? Ahora bien, vamos a cerrar esto. Yo uní los dos multímetros, le eché pegante y los uní. ¿Ok? Ahí tenemos entonces lo que llaman Maruchan Box, no sé qué cosa Box y tal. Fíjense aquí, ¿ves? Entonces, ya tengo el cable positivo conectado. Fuente, entra el primer multímetro, pasa al segundo multímetro. Vamos a agarrar mi cable de prueba, ¿ok? De mi fuente. Fíjense que yo tengo mi propio cable de prueba aquí con mi fuente, sin mucho lío. Y la fuente la configuro. Vamos a ver si se ve. Aquí. Configuro mi fuente a 4.1 voltios, 50 miliamperes. ¿Ok? Ahí la configuro. ¿Sí? Ya. Entonces, ya luego de haberla configurado, ya lo que queda entonces allí es tomar la línea positiva que va a este cable. Aquí tenemos la línea positiva. ¿Ok? Y el negativo, o el cable negro, no negativo, el cable negro, ¿sí? Si ven, lo conecto aquí, de aquí a aquí, y ya tengo la primera punta de prueba. ¿Ok? Si vemos aquí tenemos la primera punta de prueba y tenemos el cable, ¿ok?, que iría a la tarjeta, ¿de acuerdo? Aquí iría otra punta de prueba, otro caimán. Este es el que viene de la fuente, de aquí del iPower, ¿ok? ¿Cómo sé que mi equipo está funcionando? Bueno, ustedes configuran a microampere, ¿ok? Microampere aquí, y a este a 20 voltios. Bien, ¿qué tiene que ocurrir? Que cuando yo junte estos dos, el LED encienda. ¿Ok? Fíjense que enciende. Y me muestra la tensión que está generando la fuente y que esto es un corto. Sí o sí es un corto. ¿Ok? Ahí sí o sí es un corto. Ya ustedes saben que ahí la tarjeta podrá estar en corto. Bien. Ahora, si yo tomo, por ejemplo, déjenme ver si puedo ubicar el dot test. No sé en qué estado está este iPhone, pero vamos a comprobarlo. Déjame ubicar el dot test. El dot test. Bueno, aquí tengo varios dotes. Vamos a ver. Desde Android, este es de iPhone. Aquí tengo de iPhone. No es que tienen un dote para cada cosa, ¿no? Sino que... Bien. ¿Cómo hacemos esta medición? Muy simple. Utilizamos nuestros dotes, volteamos el iPhone, conectamos nuestros dotes allí, entonces agarramos y hacemos la medición. Ponemos este en el 8, en el pin 8, que viene siendo negativo, ¿ok? Así, sería así. Viene la fuente, negativo de la fuente, acá, y el de prueba, que es este. Ponemos pin 1. Ahí nos da la referencia, ¿ves? 1.26. Déjenme ver si puedo bajar un poco más la cámara para que ustedes puedan apreciar a mayor detalle todo esto. ¿Okay? Allí. Vamos a poner este por aquí. Entonces vamos a medir. El negro de la fuente al pin 8 del dot test. Y verificamos el pin 1, el primer pin. 1.22, cero de consumo. ¿Ok?
de acuerdo a unos cuadros de medición que yo les voy a facilitar. Con esos cuadros de medición ustedes pueden saber si esa línea está buena o está mala. ¿Ok? Pin 2, 0,72. Pin 3, 0,71. Pin 4. Fíjense que ahí muestra un leve consumo. Dice 1.64 y 0.25. Por los valores que estoy viendo, creo que este tristor está bueno, porque sí se me hace familiar esa lectura, esos valores. Pin 5, pin 6, pin 7. ¿Ok? Entonces, ya ahí medimos con el Doctest sin destapar el equipo. Pudimos saber el estatus del tristor de este iPhone. ¿Ok? Pero supónganse que de repente tenemos, vamos a suponer que de repente tenemos una tarjeta lógica y nosotros queremos ver si la línea VBAT, PPVBAT, esto lo vamos a ver en las clases ya más de análisis de circuitos, pero vamos a ver si de repente la línea VBAT tiene algún problema. ¿Qué hago yo? El pin negro de la fuente lo conecto a una línea GND a tierra, puede ser cualquier parte del chasis donde van los tornillos, fíjense, ¿ves? Donde van los tornillos, ahí puse el negativo y vamos a medir la línea positiva. Ok, fíjense, ¿ves? Ya yo sé que la línea tiene un consumo. Aquí estoy midiendo GND. Fíjense que hay una caída de tensión, que hay una diferencia altísima. Nos muestra 4.05 voltios y un consumo altísimo. Ok, aquí. A tal punto que enciende el LED por completo. Quiere decir que eso es GND, es como que se estuviera pegando aquí. Pero si lo pongo en el otro lado del pin, fíjense que me muestra que hay una diferencia de potencial y hay un alto consumo en la línea principal. Entonces, estos valores de referencia son los que me dan a mí un indicador para saber en qué estatus está la línea, por ejemplo, PP BCC BAT, ¿ok? Acá. Bien. Igualmente puedo hacer con distintas líneas. Por ejemplo, estas mismas son las líneas del Tristar aquí, ¿no? Aquí. Pero vamos a medir, por ejemplo, acá en este punto. ¿Ok? Fíjense que hay un valor referencial. Si nosotros tenemos el valor referencial de ese punto del circuito, ya tenemos una bitácora de ese punto del circuito en la tarjeta, nosotros podemos determinar si esa línea está bien o está mal. Entonces la herramienta sí es útil, es una herramienta de apoyo. Ahora, nosotros también podemos utilizar un multímetro para conocer la continuidad, a ver si está en corto o no. Pero esto digamos que nos da un nivel de precisión mayor. Por eso yo lo llamo herramienta de apoyo. Bien, entonces quería que vieran cómo era el funcionamiento de la herramienta, cómo se la pueden fabricar. Y es importante que sepan que deben armarse una bitácora, si no tienen que comprar la base de datos de Canop o esperar que nosotros vamos a lanzar un proyecto donde vamos a crear una base de datos y además vamos a tener algunas otras funcionalidades en esa herramienta. Es una herramienta virtual donde van a tener toda esta información a la mano. ¿Ok? Fíjense por ejemplo aquí en este punto. Este es el capacitor que va este es el capacitor que va a la línea de Wi-Fi, ¿okay? al IC de Wi-Fi. ¿Okay? Ese capacitor siempre tiende a ponerse en corto, pero ese capacitor está en la línea PP-BCC main. Fíjense que aquí me está mostrando un corto en la línea PP-BCC main. ¿Ven? Fíjense, estoy conectando aquí y ya me está mostrando que hay un corto. Con eso nosotros podemos identificar fácilmente este tipo de fallas. ¿Okay? Entonces, digamos que no es nada tan complejo, es muy fácil de implementar, tan fácil como la 6C. ¿Okay? Fíjense que la 6C en la clase anterior les mostré, en las clases anteriores, a ver si la anterior o no. Bueno, sé que en una de las clases que hemos visto le mostré parte del funcionamiento a la del multímetro, cómo podíamos aprovechar los multímetros. ¿Okay? Si no la viste, por favor, repásala, donde hablamos de la 6C y vimos de qué manera nosotros podíamos utilizar la 6C para hacer grandes soluciones para encontrar circuitos. De todas maneras, no se me preocupen, disculpen allí que... De todas maneras, no se preocupen porque básicamente nosotros vamos a poder en el análisis de circuito
vamos a poder analizar todos estos problemas utilizando la 6C, vamos a utilizar la SMB, vamos a aprender a analizar los circuitos para hacer los diagnósticos de manera mucho más certera. De hecho, en una clase de análisis de circuito vamos a ver lo que son los consumos en fuente. Bueno, mira, si en la fuente presentas estos tipos de consumo, ya más o menos puedes tener una orientación de a dónde te puedes dirigir, qué puedes hacer, qué problema puedes solucionar, y listo, y listo. Así que bueno, espero que esta clase haya sido productiva para todos. No la quise hacer tan extensa porque realmente SMB es algo que no requiere de mucha información. Creo que lo más contundente y lo más concreto es lo que ya les expliqué. Así que bueno, nos estamos viendo en la próxima clase, que será el día sábado. Y pues nada, nos seguimos viendo. Que estén muy bien. Saludos. Gracias por estar allí.